Buenos días, mi nombre es Hernán Silván, soy doctor en medicina, llevo aproximadamente unos 30 años tratando a atletas de resistencia y bueno, investigando en este amplio tema. Nosotros llamamos fondistas a los deportistas que hacen deporte de largo aliento. Esto puede ser 1 hora, puede ser 3 o puede ser 8 o puede ser 14. 8 los triatletas, los Ironman buenos, pero los que no son tan buenos hacen 14 horas. Entonces, como podéis imaginar, se necesita a veces tener muy en cuenta la nutrición de estos deportistas y en la mayor parte de los casos la suplementación, porque realmente la nutrición en sí no es suficiente como para llegar al rendimiento que requieren. Os voy a poner un dato del año 91, os voy a contar un dato. Yo estaba haciendo un Tour de Francia como médico y recuerdo haberle preguntado al médico del equipo de Miguel Indurain exactamente cuántas calorías consumía o necesitaba consumir para cualquier etapa, cualquiera de las 21 etapas de aquel Tour, y me habló de que aproximadamente consumía unas 12.000 calorías. Entonces, como no llevaba ni cuchillo ni tenedor, os podéis imaginar que durante el día, en un desayuno que suelen hacer aproximadamente sobre las 7, 8 de la mañana, y durante la prueba, hay que decir, voy a acotar aquí, hay que decir que en la prueba el médico de un equipo, yo estaba en la 11, no puede intervenir hasta que acaba la etapa. Digamos que nos dedicamos a repartir bolsas de comida para la etapa, pero hay un médico de la organización y otro ayudante que van en un coche y si hay algún tipo de actuación médica lo van a hacer ellos. Nosotros les damos de comer por la mañana y esperamos al final de la etapa para atenderles, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos no podemos meter todas esas calorías en el desayuno, obviamente. Entonces, en esa bolsita que les íbamos a entregar iba parte de lo que os voy a contar aquí en la charla. Los deportes de alto nivel, estamos hablando de altísimo nivel en ciclismo, el Tour de Francia, el más alto nivel, requieren a veces estas cosas, ¿no? Dices, bueno, llego como médico a un equipo y me dicen, me entero que hay gente que consume más de 10.000 calorías al día. Entonces, primer problema, solo con la dieta casi seguro que no vamos a llegar a esas cantidades. Esto en cuanto a lo cuantitativo. Yo os voy a hablar mucho más de lo cualitativo que de lo cuantitativo. Fijaos, un fondista, dentro de los macronutrientes, se nutre sobre todo con hidratos de carbono. Puede llegar la proporción de hidratos de carbono a 65-70 en su dieta, dependiendo del momento de la temporada. Así que prácticamente son, bueno, pues unos locos de los hidratos de carbono. En nuestra dieta habitual, en las personas normales, pues sí tenemos alto el porcentaje de hidratos de carbono, pero en ellos en algunos momentos es demasiado alto y esto también puede derivar en algunos problemas técnicos a la hora de organizarles su dieta. En larga competición lo toman dentro de las bebidas isotónicas o lo toman en barritas, ahora más en geles. Os estoy hablando hace 30 años que no existían los geles, pero ahora más en geles, pues son más digeribles y son bueno, mucho más manejables. Y luego el problema técnico principal que teníamos en estas barritas, en estos geles, era, que ya se ha hablado, de los picos de insulina. Es decir, lo que teníamos al principio, hace como 25 años, eran unos sticks de glucosa que se tomaban tal cual, no sé si los habéis visto así de color naranja, que nos pegaban unos picos y unos cambios de insulina brutales. Esto nos lo comentaba el atleta diciendo, bueno, la verdad es que tengo momentos que me quedo vacío. Y efectivamente esto lo hemos resuelto mezclando los hidratos de carbono. Ahora lo que suelen llevar esos geles es fructosa, glucosa y sobre todo destrinas y maltodestrinas. La maltodestrina ha sido un invento excelente porque sabemos que es uno de los hidratos que más mantiene a lo largo de la competición el nivel de, en este caso, glucosa. Y lo que hacemos entonces es intentar alargar la faena de los hidratos lo más posible. Es decir, el objetivo en un médico que esté controlando la alimentación en el deporte de resistencia va a ser ni más ni menos que intentar estar durante 1 hora y media o 2 horas
manteniendo a ese deportista en el metabolismo de los hidratos de carbono. Esto, pues, en el mejor de los casos sucede. Por ejemplo, en una maratón, los actuales corredores de maratón buenos, los africanos, tardan 2 horas. 2 horas 2, 2 horas 3, 2 horas 4. Esto es lo que tardan. Imaginaos, la mayor parte de la gente que corre la maratón de Madrid tarda entre 3 horas y media y 5 horas y media. Pero ellos no, ellos lo hacen en 2 poco. Este tipo de atleta, que no siempre se da, no siempre nos toca llevar a este tipo de atleta, no va a tener demasiado problema por mantener los niveles de hidratos con una buena alimentación. Sin embargo, fijaos qué paradoja, en la medicina deportiva nos cuesta mucho más trabajo trabajar, equilibrar al atleta popular. Pues el atleta popular va a irse a 4 horas. Y entonces, a partir de las 2 horas, 2 horas y media, sus depósitos de hidratos de carbono van a decir hasta aquí. Entonces, todavía hay que incidir más en su alimentación y en su suplementación para que esto no suceda o suceda lo más tarde posible. Ellos le llaman el muro. El muro es la situación, imaginaos, en 42 kilómetros, la situación fisiológica que ocurre entre el 25 y el 35, por el cual te notas vacío de depósitos, te notas acalambradas las piernas, te notas también que empiezas a pensar cosas raras. El cerebro funciona con glucosa. Cuando baja la glucosa haces tonterías y piensas tonterías. Y ese momento que te dice, sobre todo el atleta popular, que ahí siempre ha pasado por el muro, igual hace de 20 maratones que ha hecho, pues te dice, eso me ha pasado 5, 6, 8 veces, es terrible, lo he pasado muy mal, lo suelen recuperar. Cambian de combustible y entonces en el kilómetro 36, cuando le faltan 6 kilómetros para terminar, hacen un cambio ahí de combustible, un cambio metabólico y suelen pasarlo. El que ya lo sabe, el que está preparado, no sufre tanto y dice, bueno, me va a venir aquí, en el deportista, el corredor lo llama el muro, el ciclista lo llama el tío del mazo. Esto es habitual porque, claro, como médico te vas a ir familiarizando con sus formas de expresarlo. Es sobre todo un cambio en el sustrato de hidratos de carbono a grasas. Esta es una de las cuestiones importantes. En los años 70, los finlandeses, los fondistas finlandeses, hicieron algo muy interesante, enseñaron al mundo deportivo algo muy interesante y lo aplicaron muy bien, con muy buen rendimiento en los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72 y en Montreal 76, y era que hacían una dieta disociada o una dieta con carga de hidratos de carbono. Se llamó, en honor a ellos, la dieta finlandesa. Bueno, hete aquí que un montón de años después, casi 40 años después, todavía los maratonianos, los corredores buenos en España, suelen hacer esta dieta. Y os la voy a explicar porque es algo que habitualmente se hace. El mejor corredor español de maratón corre en 2 horas 6. Está relativamente cerca de los africanos, ¿no? No estamos tan lejos. Bueno, lo que hacen es lo siguiente, fijaos, en la semana de competición, imaginaos que compiten el domingo, lunes, martes y miércoles toman sobre todo proteínas y grasas. No quiere decir que no tomen hidratos, pero casi no toman hidratos. Y entonces, jueves, viernes y sábado, casi solo toman hidratos. Esto lo que produce es una carga de hidratos que yo os aconsejo, si lo vais a hacer, lo vais a mandar, que se individualice, y vais a tener algunos de los deportistas que no lo toleran. Hay gente que no tolera la dieta finlandesa, otros muy bien, otros les va bien, va a ser fácil de ver porque, ya os digo, el muro lo van a alargar y algunos no lo van a pasar si hacen esta implementación en su nutrición. Luego, durante la competición, esto es muy estándar. En la competición se utiliza agua y electrolitos cada 5 kilómetros. Por ejemplo, una maratón en 42 kilómetros, en 3 horas y media, toman cada 5 kilómetros agua y electrolitos. De hecho, las organizaciones ya lo tienen puesto así. Cada 5 kilómetros hay un habituallamiento. Y luego vienen los geles que suelen tomar a partir del 25, el kilómetro 25, cada 5 kilómetros. Hacen 25, 30, 35 y toman esos hidratos de carbono a base de glucosa, fructosa, destrina, maltodextrina. En el 35 o en el 30 suelen incluir cafeína. La cafeína es una santina
admitida por la WADA, por la Federación, por la Agencia Internacional Antidopaje, porque antes del 2004 era doping en determinadas cantidades. Bueno, era un poco exagerado, porque realmente la cantidad que ponían, para conseguir ese nivel de cafeína, en la cantidad que ponía antes la WADA, había que ver aproximadamente unos 22 cafés solos. Obviamente a nadie se le ocurre eso, ni nadie va a hacer eso antes de una prueba, ¿no? Pero sí había unos pastillones de cafeína, incluso algún español o española dieron doping positivo por cafeína y achacaron que es que el café era portugués, o el café era de alguna procedencia y tal, pero vamos, que les habían pillado. Hoy en día la WADA ha visto que esta xantina, realmente cuando eligen una sustancia, la ponen a ese listado, es porque hace dos cosas que no debe hacer. Una, que es mala para el organismo humano, lo primero, primum non nocere, y dos, que da una ventaja competitiva. Esto es por lo que una sustancia pasa a la lista de dopante de la WADA, ¿no? Entonces, lo retiraron en el 2004 y efectivamente se utiliza profusamente. ¿Por qué? Pues porque la xantina, la cafeína es una xantina que lo que hace es retardar la fatiga. Se sabe que retarda la fatiga. Entonces, en el kilómetro 30, en el kilómetro 35, en la expectativa esa de los 7 últimos kilómetros, es muy interesante tomar cafeína. Y, bueno, pues está ahí. Y luego también tiene una cierta protección respecto a los depósitos de hidratos de carbono, porque suele presentar las cadenas largas de grasa a la mitocondria, es decir, suele tirar de grasa y reserva a los hidratos de carbono. Esto también se sabe, ¿no? Esto es aquel proverbio, aquel dicho inglés que viene a decir algo así como que si sales a caminar por la mañana, tómate antes un café y verás que aguantas mejor, ¿no? Bueno, realmente sí, desde el punto de vista euforizante y desde el punto de vista del manejo de grasas, de quema de grasas, es interesante la cafeína, tampoco hay que pasarse. Pero no, 22 cafés solos tampoco vamos a tomar, o sea que no es... Entonces, fijaos, 2 primeras horas, como decían los atletas africanos, hidratos de carbono. Pasado este tiempo, el maratoniano, cuando ve que se acerca ese momento casi del que va a tener muro, que va a pasarlo mal, te dice, tuve ese sabor rancio en la boca. Ese sabor rancio en la boca es el precursor de que vas a empezar a cambiar, a utilizar como combustible la grasa. Es muy típico. Te lo dicen, te dicen, tengo ese sabor ahí y mira, y hoy no me ha ido bien, tal, me he notado eso muy pronto. Tenía que haberlo notado en el kilómetro 37 y lo he notado en el 26. Saben que van a sufrir. La persona que está, pues desde el punto de vista mental, preparada, sabe que va a sufrir. Lo va a llevar, lo va a gestionar, no se va, digamos, no va a subir las pulsaciones por preocupación, sino que va a ir más tranquilo, pero esto es un aviso de que entran las grasas. Por tanto, los fondistas profesionales alargan la disponibilidad de hidratos de carbono todo lo posible. Las grasas, claro que se deben consumir grasas, es una parte fundamental. Del 70% de hidratos, el 20% de proteínas y el 10% de grasas. Lo que pasa es que se deben consumir poliinsaturadas. Ya se ha dicho aquí, ¿no?, que el cerebro necesita glucosa, pero el sistema nervioso necesita grasa. Fijaos, lo más importante, la cubierta de los nervios ya lleva grasa, lleva esfingomielina. Y son imprescindibles para formar hormonas y para formar un montón de cosas en el cuerpo que no podemos prescindir, es decir, la grasa mala y la grasa buena es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, pues grasa poliinsaturada y especialmente omega 3 o omega 6. El omega 3, el deportista de fondo utiliza mucho ahora algas, pescado azul, esas semillas de las que estábamos hablando también son una buena fuente, los frutos secos crudos, y en omega 6 básicamente se utilizan los aceites como el de colza, el de maíz, el de girasol y aguacate y también legumbres. Estas son las fuentes habituales para obtenerlo. Lo que pasa es que omega 3 y omega 6 sí os puedo decir que es un suplemento típico del corredor de fondo. Es por las circunstancias que estábamos hablando, de los suelos, de la alimentación, de las costumbres culinarias hoy en día, que no son demasiado saludables o todos los saludables que quisiéramos, incluso también en deportistas de alta competición, pero en deportistas populares ya os digo que tienen la dieta
igual de mala que tenemos en muchos países occidentales, aunque nos llamen mediterráneos. Entonces, esto lo suelen suplementar, aunque ya digo, está en algas, en pescado azul, pero suelen suplementar omega 3 y omega 6. Y las proteínas son el elemento puramente estructural del músculo y del tejido conectivo, es decir, sí podemos obtener energía de ellas en la larga distancia, pero no es lo más adecuado. Cuando yo he agotado en ese deporte de resistencia todos los hidratos de carbono y todas las grasas, empiezo a tirar de proteína. Y esto ya es un autocanibalismo. Es decir, yo me empiezo a destruir a mí mismo. Como no tengo sitio donde sacar energía, en ese último tramo de la prueba, empiezo a tomar mi proteína. Es un recurso a la desesperada. En el músculo, esto se llama rhabdomiólisis, es decir, la rotura de fibras musculares. Imaginaos, en deportes de impacto, como os he dicho antes, maratón, hay seguro una rhabdomiólisis en 42 kilómetros. Es una de las partes que justifican los altos niveles de inflamación y destrucción muscular que tenemos después de estas pruebas de largo aliento. Ahora, la rhabdomiólisis se produce más tarde o no se produce, o se produce menos, cuanto mejor preparado y suplementado estés. Y en este sentido, cuando alguien hace una prueba de largo aliento y va al médico de cabecera los días siguientes y el médico le hace una analítica, pues si el médico no está demasiado familiarizado con este tipo de deportes, se va a llevar un susto tremendo con algunos parámetros. CPK, creatinquinasa, en una fracción que se llama MB, indica destrucción muscular. Destrucción muscular puede ser destrucción muscular del músculo cardíaco, puede ser un infarto. Entonces, rápido te manda el electrocardiograma porque piensa que ese esfuerzo que has hecho no justifica esos niveles tan altos. Es una cantidad que puede ser de 100, 120, lo que da la CPK, se te puede disparar tranquilamente a 1000 maratonianos, un maratoniano que ha corrido la maratón de Madrid, popular, que ha tenido una cierta rhabdomiólisis, que ha sentido el muro, que ha sentido esa parte rancia y luego el muro. Si se hiciera, esto hay que hacerlo a 72 horas, si se hiciera esta analítica a 72 horas, le va a dar una CPK de casi 1000, con el susto correspondiente. ¿Qué otra cosa tiene este deportista? Este deportista tiene hematuria. El riñón no ha podido administrar esa destrucción muscular y no filtra convenientemente la sangre. El filtrado de la sangre es la orina, y en la orina va a aparecer sangre. Y puede aparecer 7, 8 días tranquilamente. Es muy típico en el deporte de resistencia que aparezca la hematuria cuando pufas, cuando viene el tío del mazo. Es muy típico que tengas luego unos días de hematuria. Esto hay que conocerlo, y también un médico de atención primaria que no conozca estos casos, pues se va a pegar un susto. Esto es normal. O sea, hematuria y subida brutal de la CPK es algo típico cuando hemos tirado de proteínas sin deber. Es decir, las hemos utilizado como sustrato energético y la proteína para nosotros es algo estructural. Y así se entiende en la suplementación, como algo estructural. Es verdad que, como bien se ha dicho antes, los aminoácidos ramificados, intervienen en un montón de cuestiones fisiológicas en el cuerpo. Pero, sobre todo, se piensa en ellos cuando queremos reforzar nuestro músculo, nuestra musculatura, cuando queremos recuperar mejor el músculo. Y por eso mandamos esto, isoleucina, leucina y valina. Los aminoácidos esenciales es la primera suplementación que conoce el deportista. Y el deportista de fondo más. Es decir, si le dices al deportista de fondo, tú, ¿qué no falta en tu suplementación? Nunca falta en su suplementación los aminoácidos esenciales. Le tiene un cariño a los 8 esenciales especial. Ya puede no suplementar, como he dicho aquí, el magnesio, tal, pero los aminoácidos esenciales que no falten, ¿no? En los años 90 hay un profesor americano, Mauricio Luca Moretti, que para explicar a los deportistas qué calidad de proteína debían tomar, él diseñó
un concepto que se llama Master Amino Acid Pattern, es el patrón maestro de aminoácidos, y decía aquellos que den una utilidad neta de nitrógeno cercana a 100. Este es el aminoácido bueno. ¿Cómo lo mido yo eso? Pues lo mido por los residuos nitrogenados en orina. Entonces, si yo estoy tomando un suplemento de aminoácidos y estoy teniendo alta cantidad de urea o amoníaco en orina, boom, es decir, tengo unos residuos de orina exagerados, es porque la calidad de la proteína no es todo lo buena que quisiéramos. Ya no sé, no me voy a meter en el tamaño del bote, ni en el precio, ni nada. Simplemente esto se puede medir. Los BUN son unos residuos nitrogenados que nosotros no queremos. También buscamos, cuando elegimos el aminoácido, que tenga digeribilidad rápida. Normalmente 27 minutos, dicen, 27-30 minutos tiene que tardar en digerirse. Y luego, si puede ser de fuente vegetal, pues mucho mejor. Esto ha sido así siempre, ¿no? Fijaos que la glutamina, yo diría, después de los esenciales, y dentro de ellos los 3 ramificados, la glutamina, que es el aminoácido que está más presente en el músculo humano, de los 20 aminoácidos que utilizamos para síntesis proteica, la glutamina es el más presente que tenemos en el músculo. Entonces, la glutamina les encanta, a los fondistas en concreto, yo no sé qué tienen con la glutamina, que están siempre dándole a la glutamina. Yo lo pondría en segundo lugar. O sea, primero los esenciales, hacemos un apartado para los ramificados, luego la glutamina será por esta capacidad estructural y porque está muy presente en la musculatura, y bueno, en tercer lugar ahora está de moda el colágeno. En la medicina deportiva, sobre todo la medicina de recuperación, utilizamos bastante el colágeno, nunca oral, lo utilizamos inyectado, es un colágeno purificado tipo 1, que procede del cerdo, con la insulina, y solemos utilizarlo cuando hay una rotura fibrilar. Fijaos, rotura fibrilar, como os decía, simplemente en una prueba en maratón ya hay rotura fibrilar, en músculo, tendón y ligamento. Porque sabemos que el colágeno, una proteína estructural compleja que producimos gran parte de nuestra vida a buen nivel, a los 40, 50 años empieza a caer, si nosotros pinchamos en la zona de lesión, producimos más rápidamente reparación. Entonces, cuando hay una tendinosis que ya implica que ha habido rotura en su momento de algunas de esas fibras, o cuando hay un E15 de grado 2 con rotura porque vemos el hematoma, y cuando tenemos también una rotura fibrilar, solemos, cerca del locus dolendi, cerca del sitio donde se ha producido el daño, pinchar colágeno tipo 1 purificado, porque vamos a fomentar que la recuperación de esa lesión sea mucho más rápida. Respecto al oral, bueno, pues respecto al oral, como todo en medicina, hay opiniones diversas. No existe todavía una base, digamos, de evidencia científica que justifique su uso, pero esto puede querer decir que todavía no se han hecho muchos estudios al respecto. Si yo les quito el colágeno con magnesio a mis deportistas, a los deportistas que yo normalmente, incluso algunos van a ir a Tokio a los Juegos Olímpicos, me corren a gorrazos, o sea, me pegan una paliza, vamos, directamente. Entonces, a veces los médicos tenemos que observar, tenemos sobre todo que ser clínicos en el sentido de ver las cosas esperando, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a observar y vamos a ver si esto es, bueno, pues un estudio de cohortes. Doble ciego no me ha demostrado que esto tenga validez, pero desde el punto de vista práctico la gente está contenta con ello. Luego voy a tener un poquito de cautela y voy a dejarlo. Ya digo, desde el punto de vista práctico, utilizar, lo utilizamos pinchado. Hace unos años, en unos cursos que hacía en Alemania sobre medicina biológica, tuve la suerte de tener como profesor a Helmut Heine, que es un grandísimo estudioso, bueno, de muchas funciones vitales, pero también del colágeno. Y este es un gráfico de él. Él decía, él ha estudiado mucho las proteínas humanas y decía que este es el pico de biosíntesis de colágeno en el humano. Fijaos, la elastina, el pico lo tenemos a los 15, 20, 30 años, o sea que la piel a partir de los 30 años empezad a pensar que va a ir bajando un poquito de calidad. Los proteoglicanos, fijaos, casi en el momento del nacimiento es cuando tenemos el pico y luego ya vamos perdiéndolo.
Y el colágeno tiene aquí un pico, una meseta entre los 30, 40, 50 años, a partir de aquí decae. Entonces, vamos a tener que aportarlo de alguna manera, esto está claro. Pero es una proteína que está con nosotros continuamente produciéndose hasta mucha edad, yo creo que prácticamente 40, 50 años. Entonces nosotros, como en medicina deportiva tenemos un rango de edad, sobre todo en la medicina de competición, casi hasta los 50, el tema máster ahora empieza más, llevamos unos años en que los deportistas veteranos, bueno, los deportistas son más mayores, y por ejemplo, en el corredor de fondo, hace 10 años la edad media de los que participaban en carreras populares era 37,5, hoy en día es 41, es decir, se ve que los chicos de menos de 20 años no hacen mucho deporte, ¿eh? Entonces, realmente, como todo en nuestra pirámide de población, vamos envejeciendo. Y entonces, efectivamente, cobra cierto interés el que a partir de los 50 años tengamos que suplementar o hacer algo para que la síntesis de colágeno no caiga tanto, para retardar. Esto, que retardemos la caída de la síntesis de colágeno, también puede tener que ver con que recuperemos mejor las lesiones. Pero es cierto que una de las explicaciones que se da a recuperar peor las lesiones a medida que tenemos más edad es esto, esa que no sintetizamos bien el colágeno, que es la proteína más profusamente distribuida en el cuerpo, ¿vale? Bueno, pues esto en cuanto a los macronutrientes, pero fijaos que esto nos lleva a pensar lo siguiente, lo que os he puesto aquí. Un deportista popular entrena 3-4 horas por semana y ya viene a la consulta y nos dice, pues yo tengo calambres musculares, pues tengo más infecciones, recupero peor, me noto cansado. Imaginaos esto de aquí, el atleta de élite entrena 5 veces más, con la misma edad, con la misma estructura, 5 veces más. Entonces, obviamente, si en el popular ya tendríamos que considerar el aporte de micronutrientes, en el de élite ni os cuento. Por eso, a veces en medicina, y a mí me ha pasado mucho, habiendo estado pues, cubriendo campeonatos y tal, a veces tenemos que aprender de los Fórmula 1 lo que llevamos a los utilitarios en nuestras consultas. Entonces, muchas veces hemos aprendido de los de élite que esa burrada de entrenamiento, toda esta burrada de entrenamiento semanal, pues nos hace ver cómo reacciona el cuerpo humano, hasta qué punto se puede poner al cuerpo en el límite, ¿no? Y bueno, pues esto nos lleva, fijaos, a pensar en la suplementación y en la necesidad de suplementación. Nos vamos a ir a un centro de entrenamiento olímpico, bastante conocido en Alemania, Rhein-Ruhr. Esta es Ursula Gieser, la directora de nutrición de este centro, y se le ocurre hacer, bueno, pues coge a 40 atletas de ese centro, que es como aquí la Blume, la residencia Blume, del Consejo Superior de Deportes, y mide exactamente qué porcentaje de ellos alcanza los valores de referencia que dice la Sociedad Alemana de Nutrición, y se da este susto grande, y dice, o sea, estos son los mejores atletas de Alemania que están preparándose para unos Juegos Olímpicos, y les mido y me sale esto. 16 de ellos solo 16 de 40, tienen unos niveles de magnesio y zinc adecuados, de yodo 0, de fólico 0, de vitamina D 0, de todo el complejo B entre 3 y 8, vitamina C 3, potasio 3%. Se da un susto bueno, porque dice, bueno, me han metido aquí de asesora de nutrición, voy a hacer aquí un cribado y voy a ver de qué va esta gente. Y esta gente va de esto porque tienen un estrés oxidativo brutal. Esa gente que ha llegado a esos centros ya ha pasado por muchos niveles en deporte, tiene en general buena alimentación y suplementación, pero adquiere un nivel donde ya no es suficiente. Sus hábitos dietéticos ya no son suficientes. Y entonces es cuando viene la experta en nutrición y aquí les va a explicar, supongo que les explicaría todo esto y les diría, bueno, majetes, vamos a empezar a tomar individualmente cada caso, cada deporte, las horas que entrenáis, la estructura corporal y la planificación, pues luego la planificación durante la temporada tiene microciclos, es decir, vamos a picos según las competiciones. Dice, bueno, tú para este año, por ejemplo, en España, para clasificarse para los Juegos Olímpicos, los maratonianos han tenido que correr en Sevilla hace unas semanas para ganarse el billete para ir a correr a Tokio en verano. Este es un ciclo de 4 años, el ciclo olímpico,
y ellos se lo han jugado todo a esa temporada, a ese pico. Pues fijaos, un maratón en febrero, 42 kilómetros, bastante exhaustivo. Se han tenido que ganar ahí el billete. Bueno, pues van a tener otro pico, todavía más importante, que es el día de la maratón olímpica, que esto lo van a tener a 1 de agosto. Así que tenemos que planificar todo un trabajo de 5 meses antes de Sevilla, febrero, y otros 5 meses antes de Tokio, agosto. Esto con suplementación incluida, o sea, no solo con entrenamiento. Y claro, a la pregunta de ¿necesitan suplemento nuestros deportistas? Pues si la toma es baja, como muestra el estudio, si tienen pérdidas elevadas por transpiración, minerales, vitaminas, carnitina, y sobre todo esto, si tienen altos requerimientos debido a un consumo de oxígeno aumentado, especialmente en deportes aeróbicos, en deportes de largo aliento, va a aparecer el estrés oxidativo. ¿El estrés oxidativo es algo de solo único, achacable al atleta de élite? No. El estrés oxidativo lo puede tener una persona de la calle que está haciendo deporte y que ha corrido la maratón de tal popular después de haberlo preparado con un preparador o con planner de una revista o online. Entonces, el estrés oxidativo es algo que nos tiene que guiar a la hora de controlar la alimentación y la suplementación. Fijaos cómo se estudia. Un suplemento estándar de antioxidantes es este es típico, unir la vitamina E, la vitamina C y el selenio. Entonces, en este estudio, sobre 18 atletas, a 9 no se les da el suplemento, se les da placebo, y a otros 9 sí se les da. Y vemos el momento antes del ejercicio, al empezar, y horas después, hasta 48 horas. Lo que medimos para saber si estrés oxidativo es la proteína carbonílica en plasma. Y siempre veis que los que no han recibido el suplemento están en mucho más estrés que los que lo han recibido. Independientemente del tipo de trabajo, del tipo de deporte, esto sucede así, es decir, se repite en deporte y en los distintos microciclos de la temporada. Otra manera de medir el estrés oxidativo es ver la mioglobina reducida, dañada, la metamioglobina oxidada, que se incrementa durante el ejercicio de alta intensidad y yo añadiría aquí de largo aliento. Y también ver que las moléculas antioxidantes naturales del cuerpo también se van perdiendo, glutatión reducido, por ejemplo. Por tanto, estos son datos, detalles, la carboxílica, la metamioglobina, la disminución de antioxidantes, son detalles que nos dicen que el deportista puede estar entrando en barrena. Entonces, vamos a estar un poquito atentos porque esto es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar que las especies reactivas de oxígeno, que son las que marcan el estrés oxidativo, estén oxidándonos nuestras moléculas biológicas, es decir, nuestros carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos y nucleótidos. Esta es la gran lucha que tenemos cuando queremos añadir a la suplementación de nuestros deportistas antioxidantes. Y esto es lo que sucede en el deporte. En esa prueba, imaginaos que estoy poniendo este ejemplo de maratón de 42 kilómetros, tenemos la formación de estas especies reactivas de oxígeno en la mitocondria, pero en la isquemia de los órganos internos, nosotros estamos utilizando las piernas, gran parte de nuestra sangre está en las piernas, entonces nuestros órganos internos se quedan en isquemia y luego va a haber una reperfusión, un llenado. Entonces, en ese momento también se generan ROS, también se generan con la oxidación de la hemoglobina y mioglobina, la metamioglobina, y también se generan del ácido láctico. El ácido láctico, el lactato, el láctico, es algo que podemos medir y de hecho en nuestros deportistas utilizamos esta medida para regular su entrenamiento. Hacemos unos determinados esfuerzos interválicos en la pista y vamos midiéndoles simplemente con una punzada, les medimos, normalmente es en la oreja, el láctico. Y sabemos, según la progresión del ejercicio y los niveles de láctico que extraemos, si ese entrenamiento le está causando estrés oxidativo o no, si lo está asimilando en definitiva. Entonces, el ácido láctico para nosotros es una medida importante y que ayuda mucho del médico al entrenador a diseñar un entrenamiento. Y luego también, bueno, pues
formación de ROS también a partir de las catecolaminas. Por aquí abajo las cosas que hacen mal nuestros atletas. Ingesta pobre en antioxidantes. Pues no me gusta la fruta, no me gusta la verdura. Los chavales, los de una determinada edad, que son fenómenos en deporte, incluso en deportes olímpicos, te dicen esto. Dicen, no, es que a mí no me gusta la fruta, no me gusta la verdura, tal. Bueno, pues esto es una cosa. Otra cosa que hacen los chavales también, aunque muchos de ellos son auténticos cracks del deporte, es que después de hacer el entrenamiento duro, se ponen a comer bollería industrial, estas grasas trans y tal, y estos también lo hacen. Y otras cosas que hacen también, tenemos que estar ahí pendientes, es no hidratarse bien. Y luego, condiciones ambientales como calor, frío, contaminación, nos pueden condicionar para que se formen más ROS. También otra cosa que hacen los chavales, y no tan chavales, es fumar después de hacer ejercicio. Entonces, claro, pues ahí estamos generando ROS continuamente. Entonces, el estrés oxidativo es la verdadera lucha que tenemos para diseñar entrenamientos y suplementación y que se nos vaya de madre lo menos posible. Aún así, en algunos se nos va. Esto lo vemos a través de analíticas que hacemos pues, aproximadamente cada 2 meses, cada 3 meses, estamos continuamente haciendo analíticas. Nosotros les decimos, para convencerles, hay algunas charlas que se dan a los deportistas y les decimos, fijaos, si no hacéis las cosas bien, lo más fácil es que os lesionéis antes. Cuando oyen la palabra lesión, se amansan las fieras. O sea, ellos a lo que más temen del mundo es a la lesión, no a fumar o no fumar, o a las verduras o no verduras, es a la lesión. Y efectivamente, el estrés oxidativo precipita la lesión. Y aquí tenéis una típica que normalmente no se debería producir, una fractura por insuficiencia. El hueso es una estructura porosa y por resistencia a materiales cede. Es decir, yo he echado al hueso, sin yo tener un traumatismo previo, sin darme un golpe, sin ser deporte de contacto, mi hueso se rompe, cede, porque no ha aguantado la carga que le estoy echando. En corredores se da mucho en las estiloides del 5º metatarsiano o en los cuerpos del 2º, 3º y 4º metatarsiano. Esto es lo que hemos visto durante años. Por exagerado entrenamiento rompe el hueso. No tienen osteoporosis ni menopausia, ¿eh? Estamos hablando de chicos de 20, 20 y tantos, chicas de 20, 20 y tantos. Cede por insuficiencia ese tejido. Y hemos observado que esto sucede menos cuando suplementamos con calcio y vitamina D. Entonces, es un factor determinante suplementar calcio y D, también la D la solemos utilizar con K, y vemos que disminuye la incidencia de fracturas por estrés. Actualmente tenemos un problema importante en todos los fondistas, incluidos ciclistas, se da mucho en triatlón, pero en corredores quizá más, y es que nos ha cambiado a otros huesos. Es decir, la fractura por estrés se está dando ya en el ala ilíaca o en el ala sacra, es decir, en el ilíaco, en la cresta ilíaca o en el sacro, que son huesos fuertes, que tienen alrededor, en cada lado, 36 músculos relacionados con estos huesos, que se originan o llegan ahí, 36 músculos a cada lado, tienen un armazón espectacular y aún así rompen por insuficiencia. Pero fijaos, hombre, la verdad es que si no suplementáramos aquí, con los niveles que tienen de trabajo, esto lo tendríamos todos los días. Lo mismo que la vitamina D y el calcio al hueso es el magnesio al músculo. Entonces, el magnesio tenemos menos problema, porque yo no sé por qué se ha publicitado mucho y está de moda, y entonces les gusta el tema del magnesio. Algunos hacen diarrea por pasarse a tomar magnesio. Sabéis que al final puedes provocar diarrea, pues te vienen con la diarrea, sí, pues será el magnesio. Bueno, lo que sí se sabe realmente es esto, fijaos. Hay una elevada excreción de magnesio a nivel renal, especialmente en los fondistas. Entonces, sí es interesante suplementarlo, porque bueno, pues por la dieta no lo conseguimos. Y haría aquí una parte para el grupo B de vitaminas, que este es otro suplemento típico que tenemos que tirar de él. Fijaos, la B1, B2, B6, importantísimas en el metabolismo energético. La B9, fólico y B12 para la formación de eritrocitos. Y mirad aquí, individuos activos con un estado pobre o marginal de vitamina B pueden tener disminuida la capacidad para desarrollar ejercicio intenso.
Está muy relacionada con todo el tema energético y especialmente con el impulso neuromuscular. Ahí tenemos la B1, sobre todo, que nos trabaja en esa transmisión de impulsos neuromusculares. Cuando se trata de deportistas de resistencia, el hecho de que no sea un deporte muy explosivo no quiere decir que no sea tan importante esta transmisión del impulso neuromuscular. El gesto repetido de una zancada, aproximadamente pues unas 50.000 veces, hace que tengamos que tener muy despierto el sistema nervioso. Y aquí parece que ayuda la vitamina B1. Os he puesto aquí en dosis la porción diaria, lo que llevaría, damos saquitos de sobres de 15 gramos, el sobre de 15 gramos, que es el suplemento que damos a diario, y en esos 15 gramos van 3 miligramos de B1, por ejemplo. Y en cuanto a la C, fijaos, tiene que ver con dos cosas importantes, especialmente en los deportes largos, de largo aliento. Mantener las defensas inmunes y como antioxidante. Esto es realmente lo que hemos visto. Neutrófilos y oxidación por radicales libres. Es interesante. Y luego, bueno, pues se discute mucho la toma. Obviamente, Linus Pauling, que era un señor que sabía mucho porque se llevó 2 premios Nobel, uno de química y uno de medicina, pues claro, como formuló esto, decía que había que tomar 5 o 6 gramos diarios de vitamina C. Esto es un hidrosoluble, el exceso se va por riñón, y no sé si aquel hombre tendría pues esos cristales de oxalato bonitos que se forman a nivel renal cuando te has pasado de tomar determinados productos, ¿no? Pero vamos, fijaos que la cosa anda por 300 miligramos, ¿eh? Y se puede llegar en la toma, en la porción, porque obviamente se puede llegar a un gramo, pero efectivamente haciéndolo en distintas porciones, especialmente por el tema del riñón. Antioxidante, refuerza el sistema inmune, bueno, es un cocatalizador en toda la serie de hierro, mejora la cicatrización y ayuda a mantener el tejido conectivo. Esta ya es liposoluble, y fijaos, cicatrización, regula el crecimiento celular, y bueno, el retinol pues ayuda a la visión. Estamos hablando ya en esta liposoluble de microgramos. La vitamina E es uno de los grandes clásicos del deporte y del antiestrés oxidativo. Es decir, la E, la C y el selenio se llevan la palma. Yo voy haciendo que mis deportistas vayan, según la evidencia científica que hay, según lo que vamos aprendiendo, vayan tomando unas cosas y otras, pero no cabe duda que hay unos clásicos y que les gustan mucho. Hay unas cosas que inciden demasiado, ¿no? Y entonces, esta es una de las que les gusta. Realmente sí es un potente antioxidante y entra a trabajar con un montón de coenzimas. Interesa muchísimo la vitamina E. Y luego, claro, en el fondo, sobre todo en chicas, tenemos gran problema porque suelen tener un índice de masa corporal muy concreto, con un porcentaje de grasa bajísimo. Tal es así que dejan de tener el periodo. Pueden tirarse 1 año o 2 años sin periodo. No tienen suficiente grasa para hacer hormonas. Entonces, independientemente del susto que se pegan al principio, cuando entran en estos niveles de entrenamiento, la serie de hierro en estas chicas es la que tenemos que controlar más, desde la transferrina, la ferritina o el hierro sérico. Entonces, es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque el deporte que hacen se basa en el oxígeno y el hierro está absolutamente implicado en el transporte de oxígeno. 5 miligramos es lo que suele llevar el paquetito este diario. El zinc, importantísimo en los hidratos de carbono, también en el tema inmunológico. Y el cobre, importante en el transporte de hierro, también inmunológico y antiinflamatorio. Y la coenzima Q10, que es de la familia de las ubiquinonas, que es, bueno, pues una llave que nos abre muchas puertas. Por ejemplo, trabaja muy bien con la vitamina E y es un agente antioxidante potente. También desde el punto de vista del sistema nervioso, se utiliza mucho, le gusta mucho a los velocistas porque dicen que les da mucha chispa cuando están haciendo estos ejercicios
pliométricos, ejercicios de fuerza, ejercicios muy agresivos, ¿no?, desde el punto de vista articular y muscular, pero muy rápidos, muy eléctricos, ¿no? Dicen que mejora mucho esa función nerviosa. Como veis, en deporte de resistencia necesitamos micronutrientes y lo necesitamos pues por un montón de cosas. Yo diría que por apoyo a la salud, por fortalecimiento de la resistencia y sobre todo porque promueven la recuperación. Importante, obviamente, siempre que no sean doping. Entonces, realmente a la pregunta de ¿necesitamos micronutrientes? Por un montón de cosas, el deportista de largo aliento, el deportista de fondo, necesita obviamente el aporte, el suplemento de micronutrientes. Quería hacer un pequeño inciso, para terminar ya, con algo que nos preocupa mucho en los deportistas de fondo, en general en la sociedad, porque ya la sociedad, los humanos, tenemos unos niveles de inflamación permanente que no nos quitamos de encima. Y vamos haciendo picos, pero tenemos nuestros niveles de inflamación posiblemente por el estilo de vida que llevamos, por la dieta, por un montón de cosas, tenemos esa pequeña inflamación ahí, base, y en nuestros deportistas no es bueno porque, fijaos aquí, el ejercicio físico, todo él, aunque sea flojo, es proinflamatorio. Cuando nos vamos a un nivel alto, mucho más. Entonces, estamos pensando desde hace años, los médicos del deporte, que debemos idear también una suplementación antiinflamatoria. Y en esto estamos intentando hacer que recuperen mejor nuestros deportistas cuando controlamos esa inflamación. Sería como una regulación a la baja de la inflamación. Aquí está la cascada típica, claro, esto lo hemos hecho, esto es una reacción inmunológica, es algo que hemos diseñado los humanos hace 2, 3 millones de años, y a lo mejor es una ventaja competitiva respecto a los dinosaurios, y por eso estamos nosotros aquí y ellos no. Pero la inflamación es necesaria, es una reacción inmunitaria necesaria. Y no se trata de suprimirla, se trata de regularla a la baja. Así que, con los años hemos diseñado formas de, fijaos, fosfolípidos de membrana, tenemos aquí la fosfolipasa y le metemos aquí una cortisona. La cortisona corta la cascada, el araquidónico no se produce, y esto es la forma de tratar la inflamación en los años 60. En los años 60 teníamos las cortisonas, 60, 70 del siglo pasado, las cortisonas. Obviamente, si tú tienes un edema de glotis y puedes morirte, es muy interesante que te pongan este tipo de producto, porque si no te mueres y acaba la partida. Entonces, independientemente de que con las cortisonas te hinches y tengas un montón de efectos secundarios, vamos a intentar no acabar la partida. Entonces, primero, en casos que está indicado, todo esto que os voy a explicar, que se hace en medicina, está indicado. Pero en deporte estamos intentando no recurrir a estas bombas de relojería, ¿vale? Entonces, si sigue el araquidónico, viene por esta zona de la derecha de la cascada y ahí se encuentra a la ciclooxigenasa, antes del paso de prostaglandinas. Y claro, yo inhibo la ciclooxigenasa, ibuprofeno, diclofenaco, piroxicam, es la 1, la ciclooxigenasa 1, la COX-1, o la COX-2, etorecosif, cerecosif, o aspirina o indometacina. Es decir, ¿esto qué me hace? Pues que si yo inhibo ciclooxigenasa, he cortado la inflamación. Claro, no he pasado a prostaglandinas. La mucosa gástrica y otras mucosas no están muy contentas. Y tampoco he expresado un montón de epítopes proteicos por este lado, que, bueno, vamos a ver dónde van. Por no expresarlos, si lo estoy cortando de continuo, con este consumo, vamos a ver dónde van. Esto os lo digo porque hay muchos maratonianos, pacientes míos, que me dicen, doctor, si me tomo un ibuprofeno antes de correr la maratón, corro mucho mejor, porque no tengo ningún dolor, voy muy bien, me encanta, lo hago habitualmente y es que me va, vamos, es un truco estupendo. Bueno, pues inhibo, y un día me voy a encontrar que todo esto que derivaba de forma natural, 3 millones de años llevamos, de forma natural por la zona derecha de la cascada, me va a empezar a ir por la zona izquierda. Por la zona derecha, potencial edema, agregación plaquetaria, hematoma, hinchazón, imaginaos ese esguince,
Y por la zona izquierda, fijaos qué curioso, estímulo de monocitos, incremento de la permeabilidad, broncoespasmo, vasoconstricción. Esto huele a inflamación y esto huele a alergia. En los pasados años, la Academia de Pediatría de Estados Unidos estudió un grupo de edad entre niños de 5 años y 12 años, porque veía que las madres alegremente estaban dando ibuprofeno 60, que es de color fresa y además sabe a fresa, y está rico. Los niños dicen, qué rico el... No voy a decir el nombre comercial, obviamente, pero los que somos padres, pues lo sabemos, ¿no? Qué rico y tal. Entonces, llegaron a la conclusión de que como cortas aquí continuamente la cascada de la inflamación, termina expresándose por aquí. Dicen, bueno, el aumento de alergias tiene posiblemente una explicación por aquí. Es decir, ¿no salgo por prostaglandinas? Pues salgo por leucotrienos. Si llevamos 3 millones de años haciendo esto. Esto en linfocitos T es pool TH0, TH2, TH1. Si no se me va por TH2, se me va por TH1. Es decir, tengo que expresar mi inmunidad de alguna manera. Así que no nos vale el ibuprofeno antes del maratón. Vamos a buscar otras cosas. Entonces, buscando y buscando, los médicos del deporte hemos encontrado los omega 3 desde el alfa-linolénico o los 6 del linoleico. El ácido araquidónico, fijaos, es este amigo de aquí, cuidado, y está en la cascada inflamatoria, el ácido araquidónico que lo aplicamos, es un omega 6 y lo damos como antiinflamatorio en medicina deportiva. La gran cuestión es esta, la proporción omega 3, omega 6. ¿Por qué? Porque omega 3 y omega 6 compiten por la misma reserva de enzimas para producir eicosanoides antiinflamatorios. Así que si la proporción fuera 1:1, aquel señor cazador-recolector tenía en su dieta una proporción 1:1. Y hoy tenemos, sí, 20:1 a favor de 6 por la comida procesada, por nuestro estilo de vida. Entonces, efectivamente, tenemos que intentar que esto esté lo más parecido posible. Esto no quita que tengamos que despotricar contra el araquidónico, porque esto se utiliza y si sabemos utilizar este equilibrio, tendremos éxito en la regulación a la baja de la inflamación. También en otras cuestiones que tienen que ver con el corazón, pero sobre todo en deporte, en regulación a la baja. Y claro, pues luego decimos a este señor del ibuprofeno que lo toma antes de la maratón, ¿qué le enseñamos para que sea un poquito más razonable, natural y, bueno, pues según la evidencia científica, que sea algo que le vaya a dar larga vida, que le vaya a dar salud y no esté continuamente suprimiendo la cascada de la inflamación? Pues fijaos, en Asia daban cúrcuma, en Europa árnica y en África arpagofito. En Alemania se inventaron algunas enzimas, tripsina, bromelina, rutósidos, y estos son antiinflamatorios, vamos a llamarle, porque no podemos llamarles bio, le vamos a decir naturales o de origen natural. Claro, viene un estudio en medicina y te dice, no, la curcumina no vale para nada, no lo tome, o el paciente que te dice, mi médico me ha dicho que no vale para nada. ¿En base a qué? Pues que hay un estudio que dice que no vale para nada. Vale, bien, vamos a ver el estudio. Vemos el estudio y efectivamente hay unos miligramos de curcumina que está tomando la persona que está sometiéndose a ese estudio. ¿Lleva pimienta negra? No, lleva curcumina. Ya, es que la curcumina en el humano aumenta extraordinariamente su biodisponibilidad hepática si le has puesto pimienta negra. ¿Qué fallo? Claro, es que hay estudios que efectivamente fallan en material y métodos, así que cuidado con esto. Y el árnica exactamente igual, es un veneno. ¿Cómo lo vamos a dar en cantidades enormes? Hay un producto, no voy a decir ahora la marca, pero empieza por T, que lo utilizamos muchísimo en medicina, desde hace 50 años en medicina deportiva, en dos formas galénicas, que son crema e inyectable, y tiene una evidencia científica bastante fuerte detrás. Y el arpagofito, que lo damos en proporciones de 250-350 miligramos, también a veces tenemos que añadirle
este es fuerte, tenemos que añadirle un protector de estómago que no es un inhibidor de bomba de protones. Son unas plantas cuyo nombre empieza por I y lo venden en las farmacias. Entonces, claro, todo esto está muy bien que médicos que no han leído sobre este tema, en España como en otros países, pues a veces tenemos problemas de lectura, que no han leído sobre este tema, claro, efectivamente te vengan y te digan, no, esto no funciona, funciona el ibuprofeno, o funciona, pues eso, el Torecosif. No, funciona realmente si funciona. En este sentido, tengo que romper una lanza en favor de Yaniv Register y de Pavelka, que fueron los primeros investigadores sobre los sulfatos de glucosamina y condroitina, hablando de que, aunque Cochrane lo niega, esto ha funcionado y está publicado en Lancet, en Anales de Medicina Interna, y dijeron 1,5 gramos de glucosamina, 0,8 de condroitina, 2 meses sí, 1 no, o 3 meses sí, 2 no, y en cartílago rotuliano. Condropatías tienen que ser grado 2 y 3, no me lo ponga en la 1 ni me lo ponga en la 4. En la 1 no tiene sentido, en la 4 ya no hay nada que hacer. Entonces, hay unas pautas sobre estos antiinflamatorios que hay que seguir, y si se siguen, como me pasa a mí con mis deportistas, tendremos éxito. Si no se siguen, a lo mejor no estamos haciendo las cosas bien. Bueno, simplemente esto sobre la inflamación. Muchísimas gracias. Tenemos un espacio de preguntas. Referente a los... Buenos días. Buenos días. Referente a los corredores que decía, primero toman, digamos, azúcares, luego grasas y luego los músculos. Pero ¿cómo? ¿Es que consumen toda la grasa corporal que hay? Es que no entendí bien ese punto. No, cuando tú estás haciendo el metabolismo dentro de tu actividad física, estás haciendo un consumo de todo, pero sobre todo la energía la obtienes de los hidratos de carbono. Es decir, toda la parte de hidratos de carbono que tengas en esas formas que hemos dicho ahí son las que te van a dar en ese momento la energía. Y tú tienes un depósito graso. A partir de que ya no tengas más hidratos de carbono, vas a tirar de tu depósito graso. Si ese también se vacía, empezarás a tirar paradójicamente de tu propio músculo, de tu Pero proteína. ¿se vacían todas las grasas que tiene un deportista? ¿Todas? Se vacía la disponibilidad de las grasas, es decir, la grasa disponible. Obviamente tú tienes una grasa estructural que no vas a utilizar, obviamente. Vamos, no sé no te puedo decir qué distancia tendría que recorrer un humano para que vaciara para que se integrara totalmente, para que se quedara sin grasa o sin proteína. No, me refiero a la disponibilidad inmediata en ese momento. Sí. Muchas gracias por la exposición. Perdona la pregunta, que a lo mejor yo no me dedico a deporte, ¿no? Pero viendo la exposición tan bonita, me pregunto, si se les realiza en deportes de larga duración, ¿no? De aliento, como dice, aporte continuo de hidrato de carbono, ¿cómo entonces pasan a utilizar grasa? Y concateno la pregunta, ¿por qué entonces, si eso no se puede evitar, que veo que parece que no, ¿por qué no se les aporta también grasa en ese aporte que se realiza, por ejemplo, triglicéridos de cadena media, que se utiliza, o sea, con la cafeína, por ejemplo, meter aceite de coco o los TCM? Si eso no les mejoraría el paso metabólico, esa flexibilidad metabólica de pasar de hidrato de carbono a la grasa. Y lo último, ¿no se les entrena metabólicamente antes para que ese paso lo hagan rápido y entrar y salir de cetosis para que no tengan que pasar por el muro o por el mazo? Sí, efectivamente. Muchas gracias. Bien, primero en cuanto a la parte de los hidratos de carbono y de la grasa. En esas barritas y geles sí hay grasa. Sí hay grasa ya y llevan grasa. Lo que pasa es que hacen un deporte que posiblemente esté en el límite humano. Se dice que el humano de forma natural aguanta, en el caso de la carrera a pie, 30 kilómetros. Tú puedes hacer 30 kilómetros corriendo, y esto vendrá pues de cuando corríamos por las praderas, sin utilizar prácticamente el depósito graso, utilizando solo hidratos de carbono. El problema de estas pruebas es que la gente no está corriendo 5 kilómetros o 10, que es lo normal,
o media maratón, están corriendo la maratón, porque está de moda y es bonita. Y la maratón son 12 kilómetros más, desde los 30. Entonces, a veces está el querer o el poder. Y mucha gente que corre estas pruebas no está preparada. Entonces, a partir de los 30 kilómetros, tiene serios problemas para gestionar este metabolismo. Los geles sí llevan parte grasa, pero obviamente el entrenamiento de largo aliento tiene una parte importantísima metabólica, como tú bien has dicho. Hay un tipo de entrenamiento que se basa precisamente en esto. Te pongo un ejemplo. Cuando alguien va a correr una maratón, en esos entrenamientos semanales hace una tirada larga, progresivamente más cercana a los 42 kilómetros, conforme se aproxima a la prueba. Y esto le hace entrar menos en cetosis y alargar la llegada de ácido láctico a sus músculos. O sea que gestiona muy bien, aprende a gestionar hidratos de carbono y grasas. Y lo entrena, forma parte de su entrenamiento. Lo hacen así, imagínate un domingo, si yo estoy corriendo normalmente 12 kilómetros, 14, un domingo me voy a 20. Y ya en esa tirada larga, incluso en medio, pruebo algún gel. Normalmente no beben, salvo que haga calor, y prueban algún gel o bebida isotónica y ya lo entrenan. Pero el domingo siguiente, una semana después, ya hacen 23 kilómetros. Y así progresivamente van efectivamente adaptando a su cuerpo. El entrenamiento metabólico es la parte más importante del entrenamiento en larga duración. Pero claro, en el deportista profesional es inherente al entrenamiento que le pone su técnico. En el popular, pues claro, a veces han leído en una revista o... Claro, entonces estos son los que caen en esa cetosis y los que realmente tienen el muro. Hola Hernán, muchas gracias otra vez por tu explicación y que siempre es un gusto escucharte, igual que Susana, porque creo que habláis además de la experiencia, no tanto de la teoría que podemos encontrar en algún libro, pero sí de una forma práctica de la experiencia. Quería preguntarte, o más bien hacer alguna reflexión y que me comentes a ver qué te parece. Lo primero es que con respecto al estrés oxidativo en el deportista, yo creo que el popular tiene mayor estrés oxidativo porque pretende entrenar lo mismo que el deportista. De hecho, yo me he encontrado también muchos deportistas en la consulta que quieren hacer los mismos kilómetros que Chema Martínez a la semana, pero claro, Chema Martínez solo se dedica a eso y en cambio el deportista popular tiene que estar con los niños, tiene que estar trabajando y tiene que... todo tema de conciliación, ¿no? Familiar, laboral, tal, con lo cual incluso quitan horas de sueño por el tema del entrenamiento, ¿no? Entonces creo que el estrés oxidativo es mucho mayor en el popular y por eso comentabas tú a lo mejor que es más difícil ajustar suplementación o demás, igual que ajustar también entrenamientos, ¿no? Por lo tanto, sí que creo que pueda ser necesario un aporte pues quizás mayor que el de los deportistas. Sí, estoy Eso de acuerdo, es lo primero. Y ahora te comento otra cosa y a Susana también. Habéis comentado los dos el tema del colágeno. Y has puesto una diapositiva que me ha gustado mucho, que no la conocía, que yo también conozco, estuve con Hein en Alemania, en Baden-Baden. El colágeno es una proteína que fabricamos nosotros. Y yo no tengo muy claro que realmente haya que suplementar con colágeno, porque la fabricamos nosotros. Y yo siempre lo comparo con el ejemplo de la hemoglobina. Es otra proteína que fabricamos nosotros, pero sí que es verdad que en momento la hemoglobina puede estar descendida y que entonces determinamos que hay una anemia. ¿Y qué damos? ¿Hemoglobina? No. Damos los nutrientes necesarios para formar hemoglobina. Susana lo ha explicado estupendamente. Eso es. Pero ha pasado un poco así desapercibido y yo quería saber vuestra opinión si dais suplementación para formar colágeno o dais los compuestos de colágenos que... Yo estoy con Susana en que hay que dar los componentes del pastel para que tu organismo lo cocine, el pastel. Yo también. Creo que esa es la clave. Y en cuanto a hacer una matización también, añadir, porque lo has dicho muy bien, qué bonito sería que por parte de los médicos enseñemos al deportista popular, que es el que ahora mismo es el gran abandonado pues por organizadores, por técnicos y demás. Ellos no tienen la posibilidad de recibir información fresca y buena de médicos deportivos y la reciben por internet
o por revistas que puede ser la mía, donde yo escribo también, Runners es una revista terrible en esto, y que realmente hay tanta información que a veces no la pueden procesar. Creo que preparar pruebas de largo aliento, teniendo una familia, teniendo un trabajo, y eso, quitándole horas al descanso, es un riesgo enorme para la salud. Por alusiones. Tienes toda la razón del mundo, Alberto, pero hay que tener en cuenta que a partir de los 50 años nuestras enzimas no funcionan tan bien. Entonces, de ahí viene esa caída de colágeno. Entonces, depende de la edad del deportista, hay veces que sí que merece la pena dar el pastel entero. ¿Vale? O sea que hay que, como siempre, personalizar. Pero vamos, evidentemente, lo que podamos fabricar por nosotros mismos en el mejor estado, fantástico. Yo tengo 2 preguntas, Hernán. Mira, me ha sorprendido mucho lo del colágeno inyectado, porque en el mundo no deportivo, o que es donde me muevo yo un poquito más, la famosa infiltración con el factor de crecimiento rico en plaquetas PRP. y tal, el PRP, efectivamente, es como que es el estándar, ¿no? El gol estándar, con lo cual esto me ha parecido muy interesante. Esta es una pregunta, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Sobre todo para las rupturas fibrilares que has estado comentando. Y otra, ¿qué papel tiene la homocisteína en una analítica para medir todas estas cosas que hemos estado hablando? Si tiene para ti algún tipo de, no sé, te indican alguna cosa, la homocisteinemia, ¿no? Que se relaciona con alto riesgo cardiovascular y tal, si lo incluyes dentro de tu batería. Es un factor, vamos a ir por la última, es un factor interesante como la metamioglobina, es otro factor más que añadimos buscando especies reactivas de oxígeno, buscando ROS. Es una más, una de las que más utilizamos. Respecto al colágeno inyectado, el colágeno inyectado es el estímulo que necesita un organismo para hacer así y empezar a provocar más rápidamente la síntesis de colágeno. Cuando eres joven, esta síntesis la haces rápido, casi no necesita mucho estímulo, pero en roturas grandes, lo hemos visto mucho en esguinces grado 3, no quirúrgicos, hemos intentado poner colágeno para no operar y hemos conseguido bastante buenos resultados. A partir de ahí, eso lo hemos extrapolado ya a los grado 2 y de ahí hemos pensado en esa gente mayor que tiene un esguince grado 1 y que no está haciendo tan buen colágeno, podemos estimular. Y esto es lo que hemos ido haciendo. Es un poco esa cadena, esa reflexión en la que hemos ido buscando desde un grado 3, claramente roto, no quirúrgico, porque decidimos en ese atleta no operar, o llegar al mayor, incluso deportista popular mayor, que ya en un grado 1 hay que hacerle un estímulo y funciona. Entonces, bueno, yo he hablado, efectivamente, como dice Alberto, desde la experiencia de lo que me ha funcionado. Sí hay evidencia en el colágeno tipo 1 purificado de origen porcino, hay bastante evidencia, pero luego es que da resultado, o sea que realmente es muy práctico. Sí. Yo de colágeno sí que he leído bastante, vamos, soy ginecóloga y lo usamos mucho en menopausia. Y yo quería aclarar una cosa, el colágeno que se toma no es colágeno, que no se puede, se llama colágeno, claro, pero eso no se puede absorber por el peso molecular, es colágeno hidrolizado, que yo les digo a las pacientes, es como tomarte un vaso de caldo, tienen 48 horas hirviendo huesos o espinas de pescado, y entonces ahí va, le llamamos colágeno, pero realmente son los aminoácidos. Y entonces cuando en la menopausia baja la producción de colágeno propia, pues hay muchos trabajos que demuestran que el aporte de esos aminoácidos, que sí se absorben, estimula la producción de colágeno nuevo, porque en las células, los fibroblastos y todo, pues cuando la colagenasa rompe colágeno y hay mucha degradación de colágeno, que son los aminoácidos, eso estimula la formación de colágeno nuevo. Entonces sí que realmente hay mucha evidencia de que la toma de aminoácidos puede favorecer la producción de colágeno, incluso con aminoácidos marcados, que se ve cómo se depositan en todos los tejidos donde se quiere, ¿no? Entonces yo realmente creo que el aporte, no sé en deportistas, pero sí, a partir de una edad sí que es útil, ¿no? Te iba a preguntar, porque has dicho los aminoácidos mejor de origen vegetal. Sí, bueno, en el caso estaba hablando de un patrón maestro de aminoácidos y concretamente unos aminoácidos que tienen una utilidad neta de nitrógeno X, no he querido decir marca, pero en ese caso son solo de origen vegetal. Es concretamente un patrón que se ha utilizado mucho en deporte. Vale.
Perdona, Susana, creo que no te he contestado a una parte que eran los PRP, o sea, colágeno pinchado versus PRP. Yo creo que son dos cosas distintas, pero no sabemos todavía si la estimulación de factores plaquetarios tiene importantes efectos adversos. Es decir, ¿cuántos factores plaquetarios tenemos? Casi 1000. ¿Qué estoy estimulando yo cuando los pongo? ¿Solo lo que quiero? ¿O estoy avisando al bazo o al hígado? Esta es quizá la principal pega que yo pondría a los PRP. No obstante, se está haciendo profusamente en medicina deportiva. Pero alguna vez hablándolo con, a lo mejor es parte interesada, ¿no?, pero con el profesor Guillén, que sabe mucho de esto, y están iniciando cosas en células madre, me comentó esto, me dijo, oye, ¿y biológicamente qué estará pasando en el cuerpo cuando ponemos un montón de factores plaquetarios? No solo lo que nosotros queremos para nuestro ligamento, sino ¿a qué estamos llamando? ¿A qué puertas estamos llamando cuando los ponemos? Pues están poniendo profusamente, incluso lavando con ellos la propia intervención quirúrgica. Igual teníamos que tener un poquito cuidado con los estímulos biológicos, a destiempo, extemporáneos, ¿no? Bueno, me parece que... Sí, con respecto a los aminoácidos esenciales, al BCA y a la glutamina y tal, tenía entendido que también tiene sentido sustituirlos por proteína whey, por los típicos batidos de proteína, puesto que conllevan, o sea, tienen todos los aminoácidos. ¿Es esto así? ¿Es mejor tomarlos por separado? ¿No es exactamente lo mismo? Yo lo pregunto a nivel personal porque yo, por temas económicos, prefiero tomar proteína isolada, y si resulta que no tiene el mismo efecto que tomar BCA o que tomar aminoácidos esenciales o que tomar glutamina por separado y en momentos diferentes, pues me gustaría saberlo. En lo que yo sé, me remito al concepto que decía antes del nitrógeno, genera mucho más residuo nitrogenado por riñón, es decir, encontramos más urea o más amoníaco en ese tipo de proteína que en sí en un buen aminoácido esencial o ramificado. Es decir, el whey protein sí es algo que hemos visto que se ha utilizado mucho en culturismo, viene de ahí, y también hemos visto que en estos deportistas hay muchos problemas renales. Entonces yo todavía no tengo la autoridad científica como para relacionarlo, puedo sospecharlo, pero no me atrevo a relacionarlo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias.